Pues en esta noche el tema que se me ha encomendado dice: de lo que hay en el corazón habla la boca. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45. Y dice la palabra del Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, hermano, dice la introducción: de lo que emane de nuestro corazón será la evidencia que determinará si hemos obedecido lo que Él nos ha ordenado en su palabra. Dice Proverbios 4:23, hermano: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? Como les decía al principio, en el libro de San Lucas, del 6 en adelante. Ahí estaba el Señor con sus discípulos, hermanos, y estaba con toda la gente que había llegado de muchos lugares, porque querían escuchar la palabra del Señor y querían ver los milagros que Él realizaba. Y es por eso que el Señor está dando esta palabra y empieza, ¿verdad? Él diciendo Jesús, empieza Él diciendo: no juzgar para que no seamos juzgados, que debemos de perdonar, dice el Señor, que debemos de orar por los que nos calumnian. Y eso es lo que el Señor predicaba en esa enseñanza. Pero luego dice Jesús, para confrontarnos ante un estilo de vida que es distinto al que nosotros conocemos. Y habla el Señor, dice, del árbol bueno y del árbol malo. Y de repente, cuando el Señor estaba predicando, podrían haber dicho los que estaban ahí: Señor, pero si nosotros ya sabemos que un árbol malo va a dar un fruto malo, que un árbol bueno va a dar un fruto bueno. Y lo mismo podría decir usted en esta noche. Si el Señor dice que de un árbol malo no va a salir una fruta buena, igual lo contrario. Entonces nosotros podemos ver que el Señor, cuando está dando esta enseñanza, el Señor siempre usa estas parábolas para que nosotros podamos entender. Entonces nosotros miramos, ¿verdad?, que Él está hablando en un sentido figurado, hermano, ¿verdad? Porque está hablando del árbol. ¿Cómo no vamos a saber, hermano, cuál es el fruto que da el árbol? Si nosotros miramos el árbol y miramos que está lleno de guayabas, el fruto que está dando es guayabas. Si lo miramos lleno de naranja, es naranja lo que está dando. Pero el Señor quería darnos a entender a nosotros, ¿verdad?, que no es el fruto, sino que es el árbol, que es el árbol. Entonces podríamos decir en esta noche, el Señor hace esta ilustración de estos ciertos árboles: árbol bueno, árbol malo. Y podríamos preguntarnos en esta noche, hermano, porque como el Señor decía, no juzgar para que no juzguemos, porque de repente, hermanos, nosotros somos bien prestos para ver el problema del hermano. Pero el Señor dice que primero nos examinemos nosotros, para que después, es decir, es nuestra propia vida, porque la salvación es propia. Entonces dice, sería la pregunta de esta noche: ¿qué tipo de árbol soy? ¿Qué tipo de árbol soy? ¿Soy ese árbol del que habla la palabra, que está plantado junto a aguas de corrientes, dice, que su fruto no cae, su hoja siempre está verde? ¿Seremos ese tipo de árbol nosotros? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos dos naturalezas: la naturaleza vieja
y la naturaleza nueva. Entonces, la naturaleza vieja, hermano, es todo aquello que nosotros éramos antes. ¿Con cuántas cosas veníamos en nuestra vida? Esa es nuestra vieja naturaleza. Y lo vamos a comprobar en Colosenses del 3 del 5 al 10. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos desenfrenos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, oiga bien, hermano, lo que nos dice la palabra: vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Qué dice el Señor? En otro tiempo. Eso es lo que nosotros éramos nosotros en otro tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hermano, que nosotros estábamos en tinieblas, que estábamos en oscuridad, pero cuando viene la luz de Cristo a nuestras vidas, nuestra vida cambia, hermano. Nosotros no podemos seguir siendo las personas que éramos antes. Dice también: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, hermano, cómo nosotros tenemos esa vieja naturaleza, pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir, traer a memoria: Señor, ¿cuántos años tengo yo de estar en tus caminos? ¿Cuánto hace? Quizás un año, quizás 2, quizás 5, 10 y así sucesivamente. Pero ¿qué árbol soy yo? ¿Cuál es el fruto que estoy dando yo? ¿Estoy viviendo en esta vieja naturaleza? Como dice la palabra, que a causa de nosotros, cuando hacemos algo malo, hermano, dice que el Señor es vituperado por usted y por mí. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, como hijos de Dios, no podemos seguir con la vida pasada. Nosotros tenemos que ser esas criaturas que el Señor quiere que nosotros demos fruto. Pero ¿cómo vamos a dar ese fruto, hermano? Solo cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, cuando nosotros miremos qué es lo malo que hay en nosotros, cuando nosotros le digamos al Señor: Padre, examina mi corazón, ¿qué es lo que estoy fallando? Esta debilidad yo la pongo en tus manos, Señor. ¿Por qué? Porque tú me has llamado. ¿Y por qué? Porque yo quiero ser nueva. Entonces miramos nosotros todo lo que trae la vieja naturaleza. Ahora vamos a ver el árbol con nueva naturaleza. ¿Cuántos árboles de los que estamos aquí estamos viviendo en la nueva naturaleza, hermanos? Amén, hermano. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mira, hermano, yo creo que este versículo tiene que estar en nuestro corazón, tiene que vivir, tenemos que hacerlo carne en nuestra vida, saber que la palabra nos dice que de modo que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, hermano. Desde aquel momento, hermano, que el Señor que Él nos llamó, decimos nosotros que aceptamos al Señor. No, hermano, fue Él quien nos aceptó. Pero desde ese momento, hermano, nosotros venimos a constituirnos estas nuevas criaturas. Y viene el Señor haciendo cada día en nuestra vida, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Eso es lo que hace el Señor, nos hace nuevas criaturas. Dice San Juan 3 del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios,
como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire cómo Dios confronta para que nosotros podamos reconocer que somos nuevas criaturas y que podemos entrar al reino de los cielos. Y dice que para eso necesitamos nacer de nuevo, hermano. Y eso es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Hemos nacido de nuevo, hermano. No podemos seguir siendo las mismas personas que éramos, personas agresivas, personas peleonas, personas chismosas. No podemos seguir siendo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva vida. Y mire cómo le dice a Nicodemo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Mire cómo el Señor nos hace entender ese nacimiento de nuevo. Ese nacimiento, dice, nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua, hermanos, es un proceso, y sabemos que ese proceso va día a día en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar esos buenos frutos y para que el Señor, para alegrar el corazón del Señor. ¿Cómo se sentirá el Señor, hermano, cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, lo que está escrito en su palabra? ¿Cómo se sentirá el Señor? Alegre de ver que su Hijo corresponde a lo que está escrito. Pero ahora también, ¿cómo se sentirá el Señor, hermano, cuando nosotros hacemos cosas que a Él no le agrada? Y déjeme decirle que nosotros, con lo que nosotros bregamos, hermano, es con nuestro carácter. Todos los que estamos aquí, creo que es con lo que bregamos, con ese carácter pésimo que tenemos. Somos de los que no se nos puede llamar la atención de algo, porque se nos llama la atención de algo y en el momento estamos que estallamos. Eso no es agradable al Señor, hermano, porque el Señor dice: son nuevas criaturas, han nacido de nuevo, ya lo viejo quedó atrás, ya podemos vivir de la nueva naturaleza, no podemos seguir viviendo de lo pasado, de la vida anterior. Dice, y no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Mire lo que nos dice Ezequiel 36 del 24 al 27. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, dice, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Mire cómo el Señor va paso a paso. Esta es una profecía para Israel, en la cual el Señor va cumpliendo. Nacemos de nuevo, dice, y va a quitar ese corazón de piedra que tenía usted y que tenía yo. Y dice que Él va a poner su espíritu, y haré, dice, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
¿Por qué, hermano, tenemos que ponerlo por obra? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz a aquellos que están en oscuridad, ser la sal para aquellos que se están perdiendo de este mundo. Y por eso el Señor dice, ¿verdad? Habla del agua, porque ¿qué hace el agua, hermano? Nos limpia, nos purifica, y es por esa razón que el Señor es el que siempre ha estado con nosotros y va a estar con nosotros, y su palabra cada día nos limpia, su palabra cada día nos confronta, y cada día nosotros tenemos que renovarnos, hermano, para poder ser esas nuevas criaturas que Dios quiere. También dice que hemos sido removidos de la presencia y el control del hombre no regenerado, de tal modo que no podemos seguir los recuerdos que quedan de los hábitos pecaminosos. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces mire cómo el Señor nos hace ver cómo nosotros, hermanos, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. ¿Para qué, hermano? Para que ese fruto que está en nosotros pueda salir a la luz. ¿Y cuáles son los frutos que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano? Es lo que nos dice Gálatas 2:22, hermano, que nos habla de los frutos, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esto es lo que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios, estos frutos que son los que nos van a hacer, hermano, retroceder y hacer las cosas como el Señor quiere, no como usted quiera, no como yo quiera, sino como lo quiere el Señor. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Podemos decir, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos decir, Cristo vive en nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos guía, dice, a toda verdad, y es el que nos ayuda en nuestras debilidades. En el segundo aspecto tenemos, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esto está en Lucas 15, dice Lucas 15:25, hermanos. Perdón. Entonces miramos el segundo aspecto, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y miramos aquí, ¿verdad? En Lucas 15, del 25 al 32. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todos los que estamos aquí, hermano, conocemos la historia del hijo pródigo,
Pero siempre hemos hablado del hijo que pidió la herencia, que se fue, que la gastó, dice, con rameras, y que regresó donde su padre. ¿Por qué? Porque ya había gastado toda su fortuna. Eso es lo que nosotros sabemos, hemos visto, se nos ha predicado en este púlpito muchas veces sobre el hijo pródigo, ¿verdad? Todo lo que él dijo, todo lo que él hizo. Pero ahora, hermano, vamos a hablar de su hermano mayor. Dice, ¿verdad? Dice la enseñanza de su hermano mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y preguntó. Mire cómo, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces podemos ver de repente el criado que le da la noticia a él. Cuando él pregunta, el criado de repente pudo haber dicho, se va a alegrar porque su hermano ha sido rescatado. Se va a alegrar porque era su hermano. Pero nosotros miramos que no fue así, ¿verdad? No fue así. ¿Por qué? ¿Qué hubo en él? Hubo enojo. Y que hubo de parte de su padre, hubo un ruego, porque le decía a su padre, te ruego que entres, pero él no quería. Entonces, ¿qué había en el corazón de este varón, hermanos? Había un enojo. A pesar de que era su hermano, él tenía que haber actuado de distinta manera, pero eso era lo que había en su corazón y eso era lo que él en ese momento estaba sacando. Dice también, no quería entrar. Y mire qué tremendo. Muchas veces nosotros somos iguales. ¿Cuántas cosas guardamos en el corazón? Y lo tenemos guardado ahí y estamos esperando el momento preciso para sacar lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos que de repente decimos, no es que se me salió. No, hermano, no se nos salió. Lo teníamos ahí en el corazón y no hay nada oculto que no sea manifiesto. Todo sale a luz, lo que hay en nuestro corazón. Y mire cómo dice, cómo comienza a sacar la abundancia de su corazón él. Comienza a sacar todo lo que le dice al Padre. Y le dice, respondiendo le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que te ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Oiga bien lo que le dice, tantos años te he servido, le dice, y nunca me has dado un cabrito. Yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos padres. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han hecho un reclamo de esa manera? ¿Cuántas veces han sacado lo que hay en su corazón y nos han dicho tantas cosas? Entonces lo mismo hizo este varón cuando le dice, ni siquiera un cabrito. Hermano, si nuestros hijos están en casa, a nosotros ni siquiera tienen por qué preguntarnos, porque lo que hay en casa les pertenece a ellos y tienen la posibilidad de agarrar todo lo que quieran. Y así es el Padre con nosotros. Pero miramos cómo este varón tenía todo eso en su perdón, hermano, cómo tenía todo eso en su corazón ahí guardado. Pero llegó el momento en que él tenía que sacar todo lo que había en él. Y podemos ver, como dice, comienza a sacar todo lo que abundaba en su corazón. Y miremos también esta frase que expresa y le dice, cuando vino tu hijo, era una manifestación de molestia,
porque él pudo haber dicho, cuando vino mi hermano, pero él le dice, cuando vino tu hijo. Oiga bien, qué malestar había en su corazón. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Había una manifestación de molestia, pero nosotros podemos ver que con todo esto, también el Padre Dios le da sabiduría, porque el Padre le dice, Él reconoce su fidelidad, reconoce la fidelidad del Hijo cuando le dice, yo he estado contigo, nunca te he dejado. Entonces lo mismo hace el Señor con nosotros. Gracias. Entonces lo mismo hace el Señor con nosotros, ¿verdad? El Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Y miramos pues que como el Padre le dice, ¿verdad? El Padre reconoce la fidelidad del Hijo y le dice, todo lo que tengo aquí es tuyo. Y así nos dice el Señor. Mientras nosotros estemos ahí en los caminos del Señor, todo lo que tiene el Padre es de nosotros. Pero alejados del Padre, hermano, nosotros no tenemos absolutamente nada. Y le dice, otra pregunta sabia, también le dice, mas era necesario, le dice el Padre, que se hiciera fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y se ha hallado. Mire cómo es el amor del Padre. El amor del Padre cuando Él perdona, pero el amor del hermano muy diferente el amor del hermano, porque el hermano estaba molesto. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, no podemos guardar nada en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar limpio, hermano. No podemos estar viviendo del pasado, que no podemos perdonar porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. No, hermano, no dejemos que nuestro corazón se contamine, porque dice la palabra que de él mana la vida. Y cuando hay todo esto en nuestro corazón, en algún momento va a salir. ¿Y qué puede agradarle a Dios? Nada, hermano. En vez de agradarle, el Señor duele su corazón cuando nosotros hacemos todo esto. Por eso es bueno, hermano, cuando nosotros tenemos un problema, eso hay que arreglarlo de inmediato. No dejemos que nuestro corazón se contamine, hermano. Entonces, como conclusión es necesario que a través del Espíritu Santo presentemos la condición de nuestro corazón ante Dios, ya que Él es el único que lo conoce y que tiene la capacidad para perdonarnos y restaurarnos, hermano. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? El Señor nos ha enseñado en esta noche qué es lo que quiere, qué frutos es lo que demos, que vivamos en esa nueva naturaleza, hermanos, ¿verdad? Que dejemos esa vida pasada y que no guardemos nada en nuestro corazón para no contaminarnos, para no hacer que el corazón del Señor se entristezca a causa de nuestro comportamiento. Porque si nosotros somos esos hijos nuevos, esas nuevas criaturas, tenemos que dar frutos de arrepentimiento genuino, esos frutos que el Señor quiere, esos frutos, hermano, que son los que van a hacer que la gente venga a los pies del Señor, que no vamos a hacer tropiezo, sino que vamos a ser de aquellos que quieren tener lo que nosotros tenemos. Incline su rostro, vamos a orar, a darle gracias al Señor por su palabra. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos, Maestro, por esa palabra que tú has traído el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor, a dar buenos frutos, Padre, a no ser, Señor, esos frutos que den frutos malos, Padre, sino frutos buenos, porque usted nos ha hecho nuevas criaturas, papaito lindo, y porque nosotros necesitamos modelar a Cristo,
que la gente pueda ver lo que Él ha hecho en nuestra vida, que nos ha cambiado, que nos ha transformado y que por eso estamos aquí en este lugar. Si hay alguien que no conoce del Señor y quiere conocerle en esta noche, puede hacer esta oración y decirle al Señor: Padre, en esta hora yo entrego mi vida a ti, Señor. Perdona mis pecados y quiero ser partícipe de ese hijo tuyo, de estar a tu lado, de formar parte en la familia de Cristo. Si hay alguien que ha hecho esta oración, puede levantar su mano. Si no hay nadie, si todos somos de casa, pues le damos gloria al Señor y le decimos al Padre Celestial que Él sea nuestra ayuda y que en esta noche podamos examinarnos nuestro corazón y pedirle al Señor y decirle: ¿qué tipo de árbol soy, Señor? ¿Soy ese árbol con naturaleza vieja, viviendo de lo pasado, o soy ese árbol con la naturaleza nueva, viviendo como esa nueva criatura? Oh Señor, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora. Amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.